La supervivencia de una nación no se fundamenta únicamente en la bravura de sus soldados, sino en la capacidad de sus científicos para convertir la naturaleza misma en un arma de exterminio. En 1948, mientras el mundo celebraba el fin de la barbarie nazi, en los laboratorios clandestinos de un Israel recién nacido se gestaba una paradoja moral: la ciencia que debía salvar vidas fue reorientada para cultivar la peste. La orden no provino de un fanático, sino de la mente más pragmática de la época, David Ben Gurión, quien comprendió que para que el Estado judío sobreviviera al cerco árabe, debía cruzar una línea roja que la humanidad había intentado sellar tras la Gran Guerra: el uso de patógenos como herramientas de limpieza táctica. El protagonista de este primer acto es el arquetipo del científico patriota, personificado en los hermanos Ephraim y Aaron Kassir. No eran militares de carrera, eran mentes brillantes dedicadas a la biofísica y la química que, ante la amenaza existencial, transformaron su curiosidad intelectual en una búsqueda frenética de agentes biológicos. Bajo la dirección de Ben Gurión, fundaron el EMED, Cuerpo Científico, una unidad de élite donde la ética del laboratorio fue sustituida por la ética del superviviente. Su motivación era un nacionalismo glacial: si el enemigo es superior en número, la única paridad posible se encuentra en la escala microscópica. El primer hito de esta metamorfosis ocurrió en los sótanos del Instituto Weizmann y en búnkeres ocultos en las colinas de Jerusalén. Allí, los Kassir y un grupo selecto de microbiólogos no investigaban vacunas, sino la virulencia de la salmonella typhi, tifus y la disentería. La decisión inicial no fue un error de cálculo, sino un movimiento de ajedrez premeditado. El agua, el recurso más escaso y sagrado del desierto, debía convertirse en el vehículo de la derrota árabe. El plan era simple y devastador: si no puedes vencer a un ejército en el campo de batalla, envenena el pozo que lo sostiene. El conflicto escaló cuando el EMED dejó de ser una unidad de investigación para convertirse en un proveedor de suministros para el Haganá. Los científicos se volvieron administradores de la muerte, midiendo cuántas bacterias eran necesarias para incapacitar a una aldea entera sin dejar rastro inmediato. No se buscaba una matanza cinematográfica, sino un colapso logístico y psicológico. La revelación de esta fase es el silencio absoluto que rodeó estas investigaciones. Mientras el mundo observaba el conflicto armado, una guerra invisible se preparaba en probetas selladas con parafina. El resultado de esta primera etapa fue la creación de un arsenal biológico rudimentario pero letal, listo para ser desplegado. La ciencia israelí había perdido su inocencia antes de que el Estado cumpliera su primer mes de vida. Los hermanos Kassir habían logrado lo imposible: sintetizar el miedo en estado líquido. Las órdenes de Ben Gurión eran claras: el arma estaba lista y los objetivos ya habían sido marcados en los mapas del servicio de inteligencia. La operación /Lakmecha, Echa tu pan, estaba a punto de pasar de la teoría a la ejecución en los pozos de las ciudades milenarias. La legitimidad de un Estado naciente no se mide por la nobleza de sus proclamas, sino por la profundidad del abismo moral que sus líderes están dispuestos a descender para evitar la aniquilación. Mayo de 1948 no fue un mes de júbilo para la cúpula militar del recién proclamado Israel, sino de un pánico gélido y calculador. Con los ejércitos de 5 naciones árabes cerrando el cerco sobre fronteras imposibles de defender, el alto mando de la Haganá llegó a una conclusión que alteraría el ADN ético de la nación: la guerra convencional era una ruta segura hacia el suicidio nacional. En este clima de asfixia estratégica, nació la doctrina del gran igualador, donde el virus y la bacteria suplirían la escasez de artillería y aviones. Los protagonistas de este capítulo son los arquitectos de la defensa total: Yigael Yadin, el jefe de operaciones con mente de arqueólogo y sangre fría, y un joven y ambicioso Moshe Dayan. Su motivación no era la crueldad gratuita, sino un realismo militar extremo. Para ellos, el enemigo no eran solo las columnas de tanques egipcios o jordanos, sino la infraestructura misma que permitía la vida en las aldeas árabes. Dayan, en particular, veía en la operación /Lakmecha, Echa tu pan, un nombre extraído con cinismo del Eclesiastés, una herramienta de bajo costo y alto impacto para desmoralizar a la retaguardia enemiga. Su lógica era binaria: si el enemigo no puede beber, no puede combatir; si la población civil enferma, el ejército invasor se convierte en una columna de enfermeros. El primer gran movimiento fue la transición de la teoría de laboratorio a la logística de campo. En las reuniones secretas en la Casa Roja de Tel Aviv, la sede de la Haganá, Yadin y Dayan supervisaron la creación de mapas detallados, pero no de posiciones de artillería, sino de la red de pozos y acueductos desde Gaza hasta Galilea. El error táctico de los árabes fue suponer que la guerra seguiría las leyes de la caballería. El acierto brutal de los israelíes fue entender que la modernidad permitía atacar la biología del adversario. La orden fue explícita:
El material biológico producido por el EMED debía ser distribuido a las unidades de inteligencia para ser sembrado en los puntos de suministro de agua de las concentraciones árabes. Un episodio crucial de esta fase fue el debate interno sobre el alcance del ataque. Algunos oficiales cuestionaron si el veneno distinguiría entre un soldado y un niño. La respuesta de la comandancia fue el silencio operativo. En una guerra de supervivencia, las distinciones civiles son un lujo que Israel no podía permitirse. Se decidió que la operación no sería un ataque masivo y ruidoso, sino un goteo constante de infecciones que saturaría los precarios servicios de salud árabes, obligando a los mandos enemigos a desviar recursos vitales del frente de batalla para gestionar epidemias de tifus y disentería. La revelación de este periodo es la complicidad tácita del nivel político más alto. Ben Gurión no solo estaba al tanto, sino que presionaba por resultados. Los documentos de la época muestran una urgencia casi mística por limpiar las líneas de avance. Al convertir el agua en un arma, Israel no solo buscaba ganar batallas, sino gestionar la demografía del conflicto mediante el terror sanitario. El resultado fue la institucionalización del sabotaje biológico como una rama legítima de la inteligencia militar. La suerte estaba echada y las probetas de cristal, cargadas con cepas de muerte, ya estaban en camino hacia los pozos de las ciudades milenarias, comenzando por el puerto estratégico de Acre. La guerra invisible no viaja en misiles, sino en la cotidianeidad de lo doméstico, disfrazando el exterminio con la apariencia de la inocencia. Una vez que la cúpula militar dio luz verde, el desafío dejó de ser científico para volverse puramente logístico. ¿Cómo transportar cultivos vivos de Salmonella typhi y Vibrio cholerae a través de un territorio fracturado por milicias y bloqueos sin levantar sospechas? La respuesta fue una operación de contrabando que rozaba lo macabro. Los agentes patógenos, cultivados con esmero por el EMED, fueron envasados en recipientes mundanos, cantimploras militares, frascos de medicina y, más frecuentemente, botellas de leche y latas de conserva. El protagonista de esta etapa es el operativo de inteligencia, encarnado en figuras como Smaria Goodman, un arqueólogo y experto en el terreno que entendía que en el desierto, quien controla el agua controla la vida. Su psicología era la de un pragmático absoluto, no veía bacterias, veía munición biológica. Para estos hombres, cruzar las líneas enemigas con un frasco de tifus en el bolsillo no era un acto terrorista, sino una misión de transporte de suministros críticos. La tensión era constante, un frasco roto en el bolsillo del transporte significaba una sentencia de muerte no solo para el objetivo, sino para el portador y su propia unidad. El primer gran incidente de esta cadena logística fue la creación de rutas de suministro que conectaban los laboratorios de Tel Aviv con los frentes de Galilea y el Negev. Los mensajeros no eran soldados uniformados, sino a menudo civiles o miembros del cuerpo de pueblos árabes, los Mistarbim, que podían infiltrarse en los mercados y perímetros de las aldeas palestinas. El error de los defensores árabes fue buscar explosivos en los puestos de control, cuando el verdadero peligro viajaba en el agua que los infiltrados llevaban para su propio consumo. La logística de la peste era tan eficiente que los cultivos llegaban frescos y activos a manos de los saboteadores en menos de 24 horas. Un episodio oscuro de esta fase fue la estandarización del método de vertido. No bastaba con tirar el líquido al pozo, había que hacerlo de noche, calculando el volumen de agua y la tasa de sedimentación para asegurar que la infección fuera masiva y no detectada por el olor o la turbidez. Se daban instrucciones precisas sobre cómo evitar el contacto con la piel y cómo asegurar que la cepa se propagara antes de que el cloro natural o la luz solar la debilitaran. La revelación psicológica para estos operativos era la desconexión total. Vertían la muerte en el mismo lugar donde horas después beberían mujeres y ancianos, pero en su mente, estaban limpiando el camino para el avance de la Brigada Carmeli. El resultado de esta maquinaria logística fue la infiltración exitosa del veneno en múltiples puntos estratégicos antes de que se disparara el primer cañón de largo alcance. El sistema de Echa tu pan ya no era un experimento, era un servicio de entrega de epidemias a domicilio. El suministro estaba garantizado, las rutas estaban probadas y los operativos estaban en posición. La primera gran prueba de fuego para esta logística de la muerte no sería un pequeño pozo en el desierto, sino la histórica y densamente poblada ciudad de Acre, cuyo acueducto se convertiría en el primer gran laboratorio de campo de la guerra biológica israelí. La caída de una fortaleza no siempre requiere el estruendo de los cañones. A veces basta con el silencio de un patógeno que devora la voluntad desde las entrañas. En mayo de 1948, Acre era una ciudad estratégica, una joya costera cuya resistencia bloqueaba el avance israelí hacia el norte. Mientras las fuerzas de la Brigada Carmeli se posicionaban para el asalto, una guerra distinta se libraba en el acueducto de Cabri, la arteria vital que suministraba agua a los miles de residentes y refugiados de la ciudad.
Allí, en la oscuridad, la operación /Lakmecha dejó de ser una teoría logística para convertirse en una masacre epidemiológica. El protagonista de este episodio es el comandante de sector, un hombre bajo la presión de entregar una victoria rápida para evitar la intervención internacional. Su psicología estaba marcada por una urgencia despiadada. Acre debía caer antes de que la tregua de la ONU entrara en vigor. Para él, la bacteria de la Salmonella typhi no era un pecado, sino un multiplicador de fuerzas. El incidente clave ocurrió cuando operativos israelíes, protegidos por la noche, vertieron cultivos concentrados de tifus en las aguas del acueducto. No buscaban matar a cada habitante, buscaban que el miedo a la enfermedad fuera más letal que el plomo. El error catastrófico de las autoridades locales de Acre fue la lentitud en diagnosticar el brote. En cuestión de días, cientos de personas, soldados y civiles por igual, comenzaron a caer víctimas de fiebres altísimas, delirios y colapsos gastrointestinales. Los hospitales, ya desbordados por los heridos de guerra, se convirtieron en morgues improvisadas. El caos sanitario rompió la cadena de mando. Cuando los soldados en las murallas veían a sus propios compañeros retorcerse de dolor sin haber recibido un solo disparo, la moral defensiva se evaporó. El tifus no solo atacó los cuerpos, atacó la noción misma de que la ciudad podía ser defendida. Un episodio revelador fue la intervención de la Cruz Roja. Los informes de los delegados internacionales en Acre registraron una epidemia de tifus repentina y violenta que no encajaba con los patrones estacionales de la región. Mientras los médicos extranjeros intentaban contener el brote, la Brigada Carmeli lanzó su asalto final. Una ciudad debilitada por la fiebre y el terror biológico no pudo resistir. Acre capituló el 17 de mayo de 1948. La victoria fue total, pero el botín de guerra incluía una ciudad infectada y una población civil diezmada por un arma invisible que oficialmente no existía. La revelación de este periodo es la frialdad con la que se procesó el éxito. En los informes internos de la inteligencia israelí, la epidemia en Acre se citó como un factor decisivo que aceleró el colapso del enemigo. No hubo remordimiento, solo una validación del método. El éxito en Acre convenció a Ben Gurión y a sus estrategas de que el arma biológica era el instrumento definitivo de la guerra de independencia. Si una ciudad milenaria podía caer gracias a una probeta, el siguiente objetivo debía ser el corazón mismo del avance egipcio, la estratégica y densamente poblada Franja de Gaza. La soberbia del laboratorio suele estrellarse contra el muro de la sospecha en el campo de batalla, y en las dunas de Gaza, el arma invisible de Israel encontró su primer y más humillante fracaso. Mientras la operación en Acre se celebraba en los despachos de Tel Aviv como un triunfo de la ciencia aplicada a la victoria, la expansión del proyecto hacia el sur reveló la vulnerabilidad de depender de ejecutores humanos para tareas inhumanas. En mayo de 1948, el alto mando decidió que no bastaba con doblegar ciudades costeras, era necesario incapacitar al ejército regular egipcio que avanzaba hacia el norte. La misión era tan simple como suicida: infiltrarse en el cuartel general enemigo y envenenar los pozos que saciaban la sed de miles de soldados y refugiados. Los protagonistas de este desastre operativo fueron dos jóvenes agentes de la unidad Mistarbin, la sección árabe del Palmaches Reafhin y David Misrai. Su perfil era el del operativo Sacrifice Ebel, hombres que hablaban árabe con fluidez, conocían las costumbres locales y estaban dispuestos a morir por un estado que apenas gateaba. Su motivación era un patriotismo ciego y una fe absoluta en sus superiores, quienes les entregaron frascos de vidrio cargados con cultivos concentrados de Salmonella typhi y Vibrio cholerae. Se les dijo que eran agentes de desmoralización, pero en sus manos llevaban la capacidad de desatar una pandemia en medio de un campo de refugiados ya devastado por la guerra. El incidente que selló su destino ocurrió el 23 de mayo de 1948. Disfrazados como lugareños, los agentes intentaron acercarse a los pozos de agua que abastecían a las tropas egipcias en las afueras de Gaza. Sin embargo, el error de cálculo de la inteligencia israelí fue subestimar la paranoia de un ejército invasor. Los guardias egipcios, ya alertados por rumores de sabotaje en otros frentes, notaron un comportamiento errático en los dos campesinos. Al ser detenidos, los agentes no portaban armas de fuego, lo que incrementó la sospecha. En el registro, los soldados egipcios encontraron los frascos de líquido incoloro y aparentemente inofensivo. El momento de la revelación fue un choque de realidades para la contrainteligencia egipcia. Al principio, pensaron que se trataba de veneno convencional, pero los exámenes médicos iniciales revelaron algo mucho más siniestro: las muestras contenían bacterias vivas y virulentas. La noticia de que Israel estaba intentando utilizar la peste como arma de guerra corrió como la pólvora por los mandos árabes.
Afhin y Misrai fueron sometidos a interrogatorios brutales bajo la mirada de oficiales egipcios que veían en ellos no a soldados, sino a monstruos que pretendían resucitar las plagas bíblicas. El desenlace fue una tragedia política y humana. A pesar de los intentos de Israel por negar cualquier vínculo oficial con los hombres, etiquetándolos como elementos no autorizados en comunicaciones internas, la evidencia era irrefutable. Tras un juicio militar rápido, ambos fueron condenados a muerte. En agosto de 1948, Ezra Afhin y David Misrai fueron ahorcados en una plaza pública de Gaza. Su ejecución no solo fue el fin de sus vidas, sino el entierro de la negación plausible para Israel ante los ojos de Egipto. El resultado de este fracaso fue doble. Políticamente, Israel quedó expuesto ante la comunidad internacional por violar los protocolos básicos de la guerra, aunque la censura militar interna logró silenciar el escándalo para el público judío. Militarmente, el Emet tuvo que replantearse la distribución de sus patógenos, dándose cuenta de que la logística del veneno requería una infraestructura mucho más sofisticada que 2 hombres con frascos en los bolsillos. El sacrificio de Afhin y Misrai fue el primer recordatorio de que en la guerra biológica, el secreto es tan volátil como el virus mismo, y que una vez que el frasco se rompe, la mancha moral es indeleble. Para el operativo de inteligencia, el pozo de una aldea no es una fuente de vida, sino un objetivo balístico donde la moralidad debe disolverse tan rápido como el patógeno en el agua. Mientras los científicos del Emet operaban en la asepsia de sus laboratorios, la ejecución final de la operación /Lakmecha recaía sobre los hombros de un grupo muy específico, los Mistarbim. Estos hombres, entrenados para mimetizarse, hablar y vivir como árabes, representaban el arma de infiltración definitiva. Sin embargo, su misión en 1948 les exigía algo más que el espionaje, les exigía la capacidad psicológica de envenenar el recurso más sagrado de las comunidades donde, a menudo, habían vivido para mantener su cobertura. El protagonista de esta dimensión es el operativo disociado, un hombre joven, usualmente de origen judío oriental, cuya mayor virtud era su invisibilidad. Su motivación no nacía del odio visceral, sino de una forma extrema de obediencia de supervivencia. Para estos agentes, el frasco de salmonela que recibían de los científicos no era un instrumento de asesinato masivo, sino una tarea técnica necesaria para asegurar que el futuro Estado de Israel no fuera borrado del mapa. El conflicto psicológico era devastador. Para ser efectivos, debían observar a los niños y ancianos de la aldea, conocer sus rutinas de recolección de agua y, bajo el amparo de la noche, traicionar esa humanidad compartida vertiendo el cultivo biológico en la fuente común. Un episodio clave en la formación de estos envenenadores fue el entrenamiento en casas de seguridad de la Haganá. Allí se les enseñaba la mecánica del sigilo sanitario, cómo verter el líquido sin salpicar, cómo asegurar que el frasco no dejara rastros de vidrio y, sobre todo, cómo retirarse sin mostrar signos de ansiedad que pudieran delatarlos ante los guardias locales. El error más común no era técnico, sino emocional. Los testimonios indirectos de la época sugieren que algunos operativos sufrían colapsos nerviosos tras cumplir la misión, abrumados por la naturaleza cobarde del ataque, tan alejada del ideal heroico del soldado sionista que empuña un fusil en campo abierto. La revelación de este proceso fue la creación de una barrera burocrática entre el acto y la consecuencia. Los agentes entregaban el veneno, pero nunca se quedaban para ver los efectos de la epidemia. Esta desconexión era fomentada por los mandos militares para evitar que los Mistarbim desarrollaran sentimientos de culpa que pusieran en riesgo futuras misiones. Se les decía que el enemigo estaba usando los mismos métodos, una mentira necesaria para anestesiar la conciencia. En la jerarquía del mal, el infiltrado era solo la mano, el cerebro estaba en Tel Aviv, y el corazón, simplemente, había sido apagado por decreto militar. El impacto cultural de esta fase fue la creación de un agujero negro en la historia oral de las unidades de élite. Mientras que las batallas por Jerusalén o Haifa se celebran con nombres y apellidos, los nombres de quienes contaminaron los pozos de Acre, Gaza o Jericó fueron borrados de los registros públicos. El resultado fue una generación de operativos que cargaron con el secreto de haber sido los primeros en usar la ciencia para quebrar la biología del adversario. La victoria de 1948 se construyó sobre estos silencios, consolidando la idea de que, en el Estado de Israel, hay secretos que son tan letales para el alma nacional como el veneno lo fue para los pozos de Galilea. El mapa de la muerte no conoce fronteras sagradas. Para los estrategas de 1948, incluso el agua de los profetas era un vehículo para la infección. Tras el éxito en Acre y el sacrificio de los agentes en Gaza, la operación /Lakmecha entró en una fase de expansión geográfica que buscaba estrangular la vitalidad de las ciudades del interior. El objetivo ya no eran solo pozos aislados, sino las fuentes primordiales que alimentaban a las poblaciones de Jericó y los alrededores de Jerusalén.
En los despachos de la inteligencia militar, el terreno de la Tierra Santa fue redibujado no por sus hitos bíblicos, sino por su vulnerabilidad hidrológica. El protagonista de esta escalada es el planificador estratégico, encarnado en la figura de los oficiales de enlace entre el EMED y el mando del Frente Central. Su psicología era la de un ajedrecista que ha dejado de ver seres humanos para ver puntos de presión. Su motivación era la eficiencia absoluta. Jerusalén estaba bajo asedio, y si las fuentes de agua de los árabes en las colinas de Judea podían ser contaminadas, la presión sobre el corredor de suministro judío disminuiría. La orden fue llevar la guerra biológica a Leina Sultán, el manantial de Eliseo en Jericó, una fuente que había dado vida a la ciudad más antigua del mundo durante milenios. El primer gran incidente de esta fase fue el intento de contaminación sistemática de los acueductos que alimentaban las zonas árabes de Jerusalén. Sin embargo, aquí surgió el primer gran error sistémico, el riesgo del efecto boomerang. A diferencia de los pozos aislados de Gaza, el sistema hídrico de las colinas de Judea estaba interconectado. Los comandantes de campo empezaron a expresar un temor racional. Si el tifus o el cólera se desataban en las aldeas árabes, era cuestión de tiempo para que la epidemia saltara las líneas de fuego y diezmara a las propias tropas israelíes que avanzaban. La biología, a diferencia de la artillería, no respetaba el alto el fuego ni los mapas de soberanía. Un segundo episodio crítico ocurrió en los alrededores de Jericó. Operativos del Palmach fueron despachados para sembrar patógenos en los canales de irrigación. La misión fracasó no por la guardia enemiga, sino por la complejidad técnica del terreno. El flujo del agua era demasiado rápido y el volumen demasiado grande para las concentraciones biológicas que el EMED podía suministrar en ese momento. Este fracaso técnico reveló una verdad incómoda: el arma biológica era difícil de escalar. Se requería una infraestructura industrial para envenenar un río, y el joven Israel aún operaba con la mentalidad de un grupo de sabotaje clandestino. El momento de la revelación internacional comenzó a gestarse aquí. El Comité Internacional de la Cruz Roja y los observadores de la ONU empezaron a notar un patrón inusual de brotes infecciosos en las zonas bajo control árabe. Aunque no tenían pruebas directas de sabotaje, los informes médicos empezaron a circular en las cancillerías europeas. El riesgo de un paria internacional se volvió real. La cúpula israelí se dio cuenta de que la guerra invisible estaba dejando rastros demasiado visibles en la salud pública regional. El resultado de esta fase fue una recalibración forzosa. La operación en Jericó fue suspendida discretamente, pero el daño institucional ya estaba hecho. Se había establecido el precedente de que ninguna fuente de agua era intocable. El impacto cultural fue la erosión definitiva del mito de la pureza de las armas, Toar Hanesek. La historia de Jericó y Jerusalén en 1948 no se escribió solo con el estruendo de los morteros, sino con el goteo silencioso de la traición biológica en las arterias de la tierra. Israel había descubierto que jugar con la peste era un arma de doble filo que amenazaba con infectar el mismo suelo que pretendían heredar. La verdad es una herida que el Estado no puede permitirse dejar abierta. Por eso, el último acto de la guerra biológica no ocurrió en los pozos de Galilea, sino en la penumbra de los archivos militares. Una vez que las armas callaron y las fronteras de 1948 se consolidaron, el joven Estado de Israel se enfrentó a un enemigo más persistente que los ejércitos árabes: la memoria documental. La operación Lachmecha, Hecha Tupán, era una mancha de nacimiento que amenazaba la narrativa de una guerra de liberación pura y defensiva. Para preservar el mito de la pureza de las armas, se puso en marcha una segunda operación, esta vez burocrática, destinada a erradicar cualquier rastro del uso de patógenos. El protagonista de este capítulo es el administrador del silencio, personificado en los jefes de la censura militar y los directores de los archivos del FDI, Fuerzas de Defensa de Israel. Su psicología era la del guardián del templo. Su lealtad no era hacia la historia, sino hacia la viabilidad diplomática de la nación. Su motivación era el pánico a la justicia internacional. Sabían que si los protocolos del EMED se hacían públicos, los fundadores del Estado, incluido Ben Gurión, podrían ser etiquetados como criminales de guerra antes de que el país fuera reconocido plenamente. La orden fue tajante: lo que no está escrito, no ocurrió, y lo que está escrito, debe desaparecer. El primer gran movimiento de esta arquitectura del olvido fue la desinfección de los diarios de unidad. Se ordenó a los comandantes de la Brigada Carmeli y de las unidades de inteligencia que eliminaran cualquier referencia a suministros químicos o biológicos, sustituyendo términos como cultivos de salmonela por eufemismos genéricos como material de sabotaje o munición especial. El error de los censuradores fue la prisa. En su afán por borrar, dejaron huecos lógicos en la cronología de las batallas de Acre y Gaza que, décadas después, servirían como migajas de pan para los historiadores. Un segundo episodio crítico fue la neutralización de los científicos.
Los hermanos Qasir y los microbiólogos del Emed fueron absorbidos por la estructura académica y científica civil de Israel, recibiendo honores y cargos de alta responsabilidad. Este ascenso funcionó como una jaula de oro. Su prestigio quedó ligado indisolublemente al del Estado, asegurando su silencio mediante un pacto de honor y supervivencia institucional. La ciencia que envenenó pozos fue rebautizada como Investigación para la Defensa, sepultando bajo un barniz de legitimidad los experimentos de 1948. La revelación de este periodo fue la creación de la regla de los 75 años. El Estado clasificó los documentos relacionados con la guerra biológica bajo el nivel más alto de secreto, extendiendo su apertura mucho más allá de lo habitual. El objetivo era esperar a que todos los perpetradores y testigos hubieran muerto. La pared de silencio no era solo una barrera de papel, era una estrategia de agotamiento biológico contra la propia verdad. El Estado decidió que el olvido era un componente esencial de la seguridad nacional. El resultado de esta fase fue un vacío histórico que duró medio siglo. Israel logró proyectar al mundo una imagen de superioridad moral, mientras los registros de las epidemias en Acre y Gaza eran archivados como brotes naturales causados por las malas condiciones sanitarias de los refugiados. El impacto cultural fue la creación de una amnesia colectiva. Una generación entera de israelíes creció sin saber que su independencia se regó, literalmente, con el agua de la peste. La pared de silencio funcionó, pero como toda construcción humana, empezó a agrietarse cuando el pasado enterrado pero no muerto comenzó a filtrarse a través de las nuevas investigaciones de finales del siglo XX. La historia no es lo que realmente ocurrió, sino lo que el Estado no pudo borrar a tiempo. La verdad no necesita aire para sobrevivir, solo una grieta en el muro del secreto. Durante décadas, la versión oficial de 1948 fue una epopeya de David contra Goliat, una guerra de pureza moral donde los pozos envenenados eran considerados propaganda árabe o delirios de conspiración. Sin embargo, en la década de 1990, la arquitectura del olvido comenzó a ceder. No fue un acto de contrición estatal, sino un error de cálculo burocrático lo que permitió que una nueva generación de investigadores, los llamados nuevos historiadores, pusiera sus manos sobre documentos que nunca debieron ver la luz del sol. El protagonista de esta fase es el historiador disidente, encarnado en figuras como Benny Morris y la periodista de investigación Sara Leibovich Dar. Su psicología es la del detective forense que exhuma un cadáver político para realizar una autopsia necesaria. Su motivación no era la traición, sino la convicción de que una nación madura debe ser capaz de mirar sus propias sombras sin parpadear. Al navegar por los archivos desclasificados del FDI y los diarios personales de los fundadores, estos investigadores tropezaron con el rastro de la unidad Emed, encontrando algo mucho más letal que balas, órdenes escritas con una frialdad administrativa espeluznante. El incidente clave que rompió la presa fue el hallazgo de correspondencia oficial que vinculaba directamente a Yigael Yadin y Moshe Dayan con el suministro de material biológico para el Frente Sur. El error de los censuradores del pasado fue dejar rastros de la operación /Lakmecha en archivos secundarios, pensando que nadie uniría los puntos entre un pedido de probetas en Tel Aviv y un brote de tifus en Gaza. La revelación fue total, los documentos detallaban no solo la intención, sino la logística exacta, el costo de producción de las bacterias y los informes de éxito tras la caída de Acre. La guerra sucia ya no era un rumor, era un hecho documentado con sellos oficiales. Un episodio sísmico en esta revelación fue la publicación de testimonios de antiguos miembros del Emed que, en el ocaso de sus vidas, decidieron hablar. Sus relatos confirmaron lo que los documentos sugerían, que la operación de envenenamiento no fue un exceso de un comandante local, sino una estrategia centralizada aprobada en los niveles más altos del gobierno de Ben Gurión. Estos testimonios actuaron como la prueba de contraste definitiva, transformando el papel viejo en una acusación viva. La reacción del establishment fue visceral, tachando a los historiadores de postionistas y enemigos internos, intentando cerrar los archivos que ya habían sido saqueados por la verdad. El resultado de esta exhumación fue el colapso definitivo del mito de la inocencia original. Israel tuvo que enfrentarse a la realidad de que su acta de nacimiento estaba manchada con la misma biotecnología del terror que el mundo civilizado había jurado prohibir. El impacto cultural fue una fractura en la psique nacional, la comprensión de que, en 1948, el Estado no solo luchó por su vida con el fusil, sino que también manipuló la muerte en los laboratorios. La historia de los pozos envenenados dejó de ser una nota al pie para convertirse en un capítulo central sobre el costo moral de la soberanía. El éxito de un crimen de Estado no se mide por su eficacia táctica, sino por la profundidad con la que logra corromper el futuro de quienes lo cometieron. Al concluir la crónica de la operación /Lakmecha, queda al descubierto una verdad más persistente que cualquier bacteria.
El veneno vertido en los pozos de Acre y Gaza en 1948 no se evaporó con el tiempo, sino que se filtró en los cimientos morales del Estado de Israel. La decisión de utilizar armas biológicas contra una población civil no fue un error de juventud de una nación desesperada, sino el punto cero de una doctrina de seguridad nacional que coloca la supervivencia por encima de cualquier contrato ético con la humanidad. El protagonista final de esta historia no es un hombre, sino el Estado-institución, un ente que ha internalizado la amnesia como una forma de defensa propia. Su psicología es la de la excepcionalidad perpetua, la creencia de que, debido a su trágica historia, Israel tiene una licencia moral para ignorar las leyes que rigen al resto del mundo. Esta motivación ha permitido que, durante décadas, los responsables de la operación, desde los científicos del EMED hasta los generales Dayan y Yadin, fueran elevados a la categoría de próceres, mientras sus crímenes eran enterrados bajo el peso de la gloria militar. La lección aprendida en 1948 fue peligrosa. El fin no solo justifica los medios, sino que los medios más oscuros son los que mejor garantizan el fin. El momento de la revelación contemporánea es la comprensión de que el secreto de 1948 no fue una anomalía, sino un modelo. La infraestructura de negación y censura creada para ocultar el envenenamiento de los pozos se convirtió en el plano arquitectónico para el programa nuclear de Dimona y para las operaciones de inteligencia del Mossad en las décadas siguientes. La ambigüedad estratégica nació en los frascos de tifus transportados en botellas de leche. Al negarse a reconocer oficialmente estos actos, el Estado ha condenado a su sociedad a vivir en una realidad fracturada, donde la identidad nacional se construye sobre una fosa común de secretos inconfesables. El impacto cultural y político es un trauma silencioso que afecta tanto víctimas como a perpetradores. Para los palestinos, el recuerdo de las enfermedades inexplicables de 1948 es una pieza clave en su narrativa de desposesión. Para los israelíes, es el fantasma que cuestiona la supuesta pureza de su fundación. La justicia, en este caso, no ha llegado en forma de tribunales, sino de una erosión lenta de la credibilidad internacional del Estado. El veneno en el fundamento ha generado una cultura de sospecha que alimenta el ciclo de violencia en la región, donde el agua sigue siendo, hasta hoy, un campo de batalla geopolítico. El desenlace de esta serie de 10 partes es un cierre amargo pero necesario. La historia de la guerra biológica de 1948 nos recuerda que las naciones no mueren por sus heridas externas, sino por las infecciones que ellas mismas cultivan en secreto. Israel sobrevivió a 1948, pero el precio de esa supervivencia fue la inocencia. Al final, los pozos de Acre y Gaza permanecen como cicatrices en la tierra, recordándonos que cuando la ciencia se divorcia de la conciencia, el agua de la vida se convierte, irremediablemente, en el heraldo de la muerte. La operación Echa tu pan terminó, pero su eco sigue resonando en cada archivo que permanece sellado y en cada verdad que espera ser nombrada.